Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las obreras en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Oiga esto, y es una orden del rey. O sea, había que hacerlo. Y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ellas estaban jugándose la vida, pero aún así decidieron cuidar a los varones. ¿Qué haría usted si fuera una de las parteras? El verso 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: una mentira. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y oiga, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios bendijo a las parteras, ¿ya? Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Ahora no era solo las parteras, sino a todo el pueblo. ¿Estarías dispuesto, mamá, papá, a tener un hijo en un ambiente así? Porque ahora no era solo los militares, sino que era todos, vecinos, amigos, familiares, todos tenían la responsabilidad de estar listos si nacía un varoncito. Bien, mucha atención. ¿Quién fue Jocabed? Jocabed es el nombre. Jocabed fue la madre de Moisés. El nombre en hebreo es Joquebed. Quiere decir Adonai es gloria, o la gloria de Adonai. Quiere decir el nombre de Jocabed. Para nosotros sería la gloria de mi Señor. ¿Cómo sería esta mujer entonces? Que el mismo nombre habla, es una fotografía de su propia vida. Y el nombre va junto a su personalidad. La gloria de mi Señor. O sea, que ella estaba dispuesta, pase lo que pase, que todo sea para la gloria de Dios. ¿Qué clase de mujer esta? Veamos un momentito los padres de Moisés. Los padres de Moisés, el papá, se llamaba Amram. ¿Qué nombre más raro? Amram. Quiere decir, o quería decir, pueblo exaltado. Qué extraño ese nombre. Y su madre es Jocabed, ya sabemos lo que quiere decir, y sus dos hermanos, Aarón y Miriam. En otras versiones aparece como María, pero el nombre que se ha mantenido a través de la historia es como Miriam. Los israelitas habían vivido en este momento, cuando están haciendo Moisés, habían vivido en Egipto durante 350 años, y el nuevo faraón, sintiéndose amenazado por los judíos, porque se habían multiplicado, los esclavizó a los israelitas y los sometió a trabajos forzados. Y entonces ahora yo voy a mantener a estos judíos bajo mi mando, pero ya no como les he dado. Les hemos dado tierras, les hemos dado oportunidades, pero ahora los voy a someter. Y casi literalmente podemos decir que lo que hizo fue poner la bota sobre el cuello a los judíos. Y entonces los obligó a trabajo forzado. El que quiere y el que no quiere, hombres, mujeres, niños, todo.
todo, era una verdadera esclavitud. Para frenar el crecimiento, el faraón ordenó que todos los recién nacidos fueran asesinados por las parteras. Esa fue la orden. Entonces, pues no habían clínicas, estaban las parteras, y llama a las que son parteras, las escogidas ya se conocían quiénes eran. El imperio tenía todo tan controlado que sabía hasta quiénes eran las mujeres que asistían a otras. Y en medio de esto, entonces dice, las llama y dice, ustedes tienen que matar. Cuando nace el bebé, ustedes lo ven, varón o mujer. Es varón, muerto. Ese es el trabajo de ustedes. Entonces, bueno, está bien, vamos a hacer eso. Si así es como nos ordenan. ¿Qué sucedió? Veamos el verso. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. ¡Qué maldad! ¿Qué sentido más diabólico? Pero ¿sabe usted que este sentido diabólico está hoy en día igual? Y hoy en día es peor. Porque por lo menos aquí el bebé nacía. Pero hoy en día el bebé ya ni nace. Y yo alabo y doy gracias a Dios a las organizaciones que guardan la vida del bebé. Pero como estamos con tanta liberalidad, ¿verdad? Si no quiero al bebé, entonces voy y aborto. Y vea que no es nada nuevo. Es una obra diabólica, mis amados, que tiene siglos. Y ahora somos más perversos que aquel rey. Porque por lo menos nacía. Y por lo menos algo tenía. Pero ahora ni eso. Así es que aprenda. Aprenda, mi amado hermano, porque esto es una verdadera obra de Satanás. No es, sí, pero usted no sabe si usted puede presentar todos los argumentos que probablemente tenga razón, pero ahí hay una criatura. Hay un bebé. Y el bebé y la vida no nace porque papá y mamá tuvieron relaciones íntimas y entonces pase lo que pase. Sí, pero fue un abuso y fue esto, todo lo que me quiera decir. Quiero decirle que la vida la da Dios. La vida la da Dios y Dios decide si da vida o no da vida. Sí, pero fue esto, usted no se imagina. Sí, ¿quién da la vida? Porque entonces, ¿por qué motivo hay tantas parejas que no pueden tener hijos? O no pudieron tener. También tienen relaciones. Y también era hombre y también era una mujer. Entonces, vea cómo la maldad está desde tiempos tan antiguos. Las parteras no obedecieron al faraón y se las ingeniaron para que no murieran los bebés. Como la primera orden no le resultó, entonces dio una nueva orden y ahora no a las parteras, sino a todos. Esto era algo así como un comunismo, socialismo, un control de barrios. Sí, un control de barrios. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, se casaron, estemos viendo a ver los vecinos si le crece o no le crece la barriga. Mira, ya tiene panza. Sí, andará como en 5 meses. A esa hay que estar listos. Y los vecinos. Y la viejilla chismosa que todo lo anda viendo, ¿verdad? Y corre las cortinas así, ¿verdad? Mírala. Sí. Y la familia también. Óigame, todo el pueblo. Y más riguroso que el anterior, que todos los varones hebreos que nacieran fueran lanzados al río. Y muy interesante porque el río era el dios de la vida, en especial. Para el pueblo egipcio, el río era el dios, uno de los tantos dioses, como el dios de la vida. Y entonces, ¿qué es lo que estaba el rey haciendo? Tirando
los bebés a ese Dios de la vida para que se ahogaran. ¿Maldad? Sí, pero hoy hay más maldad. Hoy hay más maldad. ¿Qué se hace? ¿Qué harías, mamá, en medio de un ambiente difícil? ¿Cuál es el ambiente difícil de tu vida como mamá? ¿La economía? Uy, sí, qué difícil, claro que sí. ¿Será más difícil que esto? ¿Donde tu propia familia es enemiga? Sí, porque era todos. ¿Cuál es el mayor problema? ¿Problema en el trabajo? ¿Problema en la casa? ¿Problema en el barrio? ¿Problema con el vecino? ¿Problemas con la salud? ¿Problemas que en el matrimonio? ¿Problemas con el hijo o la hija? ¿Problemas con las enfermedades? ¿Cuál es el problema? Usted lo sabe, usted lo tendrá. Le hablo a la mamá, pero le hablo a usted también. Papá, hijo, hija, ¿cuál es la situación? El estudio, los deseos de salir adelante y no se puede. Esto era un problema enorme. Papá y mamá estaban involucrados y quedó embarazada. Quedó embarazada. Los hijos ya habían nacido, tenían 2, estaban un poco grandes, Aarón y Miriam, y ahora otra vez. Y ahora en este tiempo, ¿qué vamos a hacer? Una situación complejísima. Vea el verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo y era una orden del rey. Y si usted no, llamémosle la palabra, no cantaba, como en algunas sociedades se les ha llamado a todas estas personas los campana. ¿Sí? Si usted no cantaba a aquella que estaba embarazada, entonces usted tenía que vérselas con el imperio. Difícil, ¿verdad? Como mamá. Y ahí moviéndose el bebé y saber qué era. Mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca. No había que pedir permiso a nadie. Nada más había que meterse a las casas y arrancarle el bebé y salir corriendo y tirarlo y así quedar bien con el imperio. Mi hermano, si hay problemas de familia, de matrimonio, de hogar, para mí es increíble el problema. José y María, cuando tienen al Señor Jesús, tienen que huir a otro país y pasan a ser inmigrantes. Qué interesante. Qué interesante la migración de pueblos. Jesús es el primero. ¿Sabía? Y tienen que huir ellos también. Bueno, iban a matar a los niños. ¿Sabía usted que siempre Satanás ha querido matar a los niños más que a los adultos? ¿Sabía usted cuántos niños están muriendo en nuestro país por causa de drogas y qué sé yo, otras cosas? Porque están reclutando a niños de 12 a 16 años. Y usted dice, ya eso no es un niño, es un joven. Sí, es un joven. Sí. Por 70,000 colones mandan a matar a otro. Y después hay otros que le pagan igual 70, 100,000 colones para que maten a ese de 14 años, de 15 años. Porque no ha bastado el aborto para matar niños. ¿Qué sociedad estamos viviendo? Si usted cree que estamos en la mejor sociedad, para mí es la peor. Es lo peor. Mamá, mire, le felicito por ser mamá.
que me ha costado mucho. Mire, a todos o a todos nos ha costado. Pero su mamá luchó por usted y ahí estás. Pero este caso es un caso impresionante, impresionante. El problema se agravó porque ahora, déjeme un momento. Páseme, por favor. David, por favor, páseme. Antes, ajá. El pueblo tenía la responsabilidad de que murieran todos los niños, varones, y solo las bebitas se les perdonaba la vida. ¿Cómo sería todo el embarazo de Jocabed? ¿Cómo sería ese embarazo? Óigame, 7 meses moviéndose, 8 meses moviéndose. ¿Y qué será? Ay, ojalá que sea mujer. Que sea mujer, Dios poderoso, por favor, que sea mujer. Y seguía moviéndose. Y el hombre, tenga paz, tranquila. Dios nos va a sacar de esto. Sí, pero que sea mujer. Lo que Dios nos dé. Sí, lo que Dios nos dé, pero yo quiero que sea mujer. ¿Cómo sería la mamá? O a lo mejor dijo, sí, lo que Dios nos dé, Dios nos guiará. Mamá, vea, ¿cuál es tu problema si está a nivel de este problema? ¿Cómo sería ese embarazo? ¿Qué vida estaban viviendo los padres? Aquí es donde el significado del nombre de su papá, que el nombre de su papá es Amram, el pueblo es exaltado para Dios. Es donde este hombre también, que pocas veces se menciona en la escritura, él va a dar un testimonio de fidelidad para preservar la vida de sus hijos. Y si es varón, vamos a hacer algo. Dios nos guiará y por eso estamos clamando a Dios. Y el tema aquí es ver una pareja, hasta donde se puede la pareja, buscando de Dios. A veces es solo mamá o a veces es solo papá. Y aquí yo creo que estaban juntos, clamando y buscando de Dios. Este hombre tenía muy claro que Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido para extender el reino divino por todo el mundo. Y nació varón. ¿Sería alegría o sería lloro de aquellos padres? Papá feliz, porque su descendencia, wow, vamos para adelante. Probable sea el Mesías que nos salve de todo. Pero sí, cierto, es varón. ¿Cómo lo escondemos? Qué tremendo, ¿verdad? Pensemos un momento. ¿Cuánto sufrimiento y dolor para ambos? ¿Cuánto sufrimiento y dolor? Uf, qué niveles de estrés. Y ya nació. Ya es un varón. Aquí es donde urge la dependencia de Dios. Y es donde tenemos que estar claros. Quiero que Dios bendiga cómo camino con Dios. Cómo es mi vida con Dios. Los placeres del mundo, la imagen mía con la gente, con la familia, con la iglesia y mi vida. Es cuando debo buscar del Señor y venir a Él en una actitud real de arrepentimiento y que Dios tome el control de mi vida. Porque yo quiero que Dios me ayude, pero no quiero caminar con Dios. Y esto es un llamado a caminar verdaderamente con Dios. Mamá y papá, solo Dios te puede sacar adelante.
Usted no conoce mi problema. No necesito conocer el problema. Es que mire, yo me he metido y yo he estado en los donde el diablo camina, ahí he estado yo. ¿Cree usted que el diablo es mayor que mi Dios? Si el diablo fue avergonzado y fue tirado al suelo y fue quebrado en la cruz del Calvario. Pero hay que caminar con Dios. Hay que buscar del Señor. Es un llamado en esta mañana a buscar de Dios, a venir a Él arrepentido. No es jugar, no es la iglesia, ¿qué es? Si todos los que estamos aquí, todos estamos necesitados de Dios. Es tener una vida entregada al Señor, definitivamente, y pedirle perdón al Señor, y rogarle al Señor que sea el Señor, el amo, dueño, Señor de mi vida. Solamente así, no hay otra forma, no existe. ¿Cómo vas a salir adelante de una condición de estas? ¿Cómo? Los vecinos la habían visto embarazada. Los militares del reino estaban fijándose en las mujeres para identificar a las que esperaban bebé. Sea hombre o mujer, ellos tenían que saber. Y todo el pueblo. Ahora, mamá, ¿qué es lo primero que hacen los niños al nacer? Ay, qué calidad. ¿Ah? ¿Vio? Así es. Ni comer. ¿Vieron? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Algunos dicen que los varones lloran más fuerte que las mujeres. ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Quién sabe? Y se mete ese pito, era ahí, Dios mío, cuando está llorando, qué tremendo. Lo primero que hacen, recuerde algo, mire, el bebé nace con la facultad de llorar, no aprende a llorar. Ah, mira, no sabía. Bueno, todo bebé nace con la facultad de llorar. Y algunas cosas interesantes acerca del lloro que llamo la atención, por favor, a esto. Se ha estudiado la reacción del cerebro humano, de los adultos, jóvenes, niños, viejitos. Se ha estudiado la reacción. Y dicen los científicos que el cerebro reacciona al llanto del bebé en 49 milisegundos de reacción. O sea, 0.049 de segundo y el ser humano reacciona. O sea, la reacción del cuerpo es muchísimo más lenta que lo que reaccionó el cerebro al oír el llanto de un bebé. Divida el segundo, el tiempo de segundo tan chiquitito, en 10 partes. Y una de esas partes, divídala a la mitad. Eso es lo que reacciona el cerebro humano al lloro del bebé. No hay ni la sirena, según los científicos, de la ambulancia, de la patrulla, de los bomberos, el cerebro humano reacciona más rápido que al llanto del bebé. ¿Ya? ¿Y qué es lo primero que hacen? Llorar. Y Moisés lloraba. Uy, no, él era un santo varón. Óigame, era casi como la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? Lloraba. Y dice la escritura que era un niño hermoso. Así es que tenía un pulmón. ¿Cómo hacemos con este huila? Tapale la boca. Ponerle una mantilla. No, porque se me ahoga. Bueno, que vea a ver qué hace. Póngale la almohada, hágale algo, pero que no llore. Y seguía aquel dándole. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería la preocupación de la madre de Moisés cuando éste pedía comida? Cuando estaba sucio,
se orinaba, hacía popó, ¿verdad? No podía dormir, el calor o el frío. Y en la noche el llanto del bebé es como una sirena. ¡Qué terrible! A la quinta casa yo oigo un niño que está llorando. ¿Pero por qué no le hacen algo a ese? Uy, pero ¿por qué no para? ¿Qué es lo que será? Tendrá hambre y estoy llorando, estoy oyendo aquel. Interesante, ¿no? Ok, ahora vea la preocupación de mamá y de papá. Porque el vecino puede venir y quitármelo y tirarlo al río. Un varón de la familia de Leví, vea lo que dice, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, ahí está. Viéndole que era hermoso, ¿cómo sería? Le tuvo escondido 3 meses. 3 meses, o sea, los pulmones habían crecido, desarrollado, ya estaba con toda la fuerza y aquel Huila lloraba. Mire, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, porque luchaban por ocultarlo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, sería Miriam, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí el niño lloraba. Qué dulzura, ¿verdad? Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, vea qué astucia, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Quiere decir que ella iba con la barquita esa, con la canasta, y como le llamamos nosotros, con el Moisés, ¿ah? Ahí a la par. ¿Cómo Dios dirigió todo eso? Para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, o sea, a su propia mamá y a la mamá del bebé, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¡Qué historia! Cómo Dios dio la sabiduría a aquella mamá, a aquel papá, tramar todo esto, pero también con la fe puesta de que Dios iba a dar la respuesta. La mamá sabía que lo iba a recoger la hija de Faraón, jamás. Era la hija de Faraón, o sea, su papá había dado la orden. Jamás humanamente ella lo planeó de esta manera, porque ¿cómo se lo va a dar a las fauces del diablo, del lobo? Era la hija del rey, el que había dado la orden. Pero es esa parte de fe, de seguridad, de confianza en Dios, que Dios haga. Y lo pone, a lo mejor la hermana lo acerca ahí. Sería para mí muy difícil. Para mí que dejó que la arquilla o que ¿cómo se llama? La canastita esa viajara y se metió. Pero está entrando donde bajan la familia, las hijas del rey. Uy, ¿qué va a hacer? Para ver. Y vio o escuchó a su hermanito, ay Dios, que lloraba. Baja una mujer y ¡ay, qué bello! ¡Ay, mira! ¡Ay! Y se acerca a ella, la hermana. Eso no fue humano, eso fue divino, eso fue de Dios. Y Dios
tocó y transformó el corazón de la hija del rey y se revela la hija del rey contra su papá en el sentido, óigame esto, de que aquí voy a cuidar a este bebé, aunque usted papá esté en contra. Solo Dios hace eso. ¿Sabe qué se necesita, mamá? Caminar con Dios. Papá, es necesario que camine con Dios. Si la mamá no camina con Dios, usted sí. Si el papá no camina con Dios, usted sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a dar sabiduría. Dios va a dar dignidad. Dios va a dar fuerza. Dice en el rotulito del versículo 31, 25 de Proverbios. Fuerza y dignidad la visten y no teme el futuro. Qué tremendo. Qué tremendo. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, claro que sí. Mire, ¿quién fue Jocabed? La madre que le dio la gloria a Dios en todo el tiempo. Que buscó de Dios. Que esperó en Dios aunque el sistema me dijera que no. Que confió en Dios aunque las fuerzas naturales estén en contra. Que entregó su vida a Dios aunque no vea un futuro promisorio. Que descansó en Dios de primero, que le dio su vida a Dios. Mamá y papá, se necesita esto. Vemos valentía, fe, sabiduría de Dios, apoyo de su familia. Claro que sí. ¿Aprobaría aquello el papá? Claro. El mismo nombre del papá lo decía todo, el pueblo de Jehová. Protección para el pueblo de Dios. Tal vez él fue el que tuvo la idea de la arquilla. Y su esposa le ayudó, quién sabe. Dice que ella puso brea y la calafateó, ¿verdad? Le puso algo ahí contra el agua, la impermeabilizó. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Bendito sea el Señor por esto, porque Dios verdaderamente da la sabiduría. Hoy el Señor nos llama a venir a Él, no importa la condición. Y ahora es su vida. Mamá y todos los demás, sea valiente, llegando al Señor por ayuda. Si la vida no ha sido a su favor, no importa, estás con vida. Y de aquí en adelante Dios puede hacer toda una transformación. Dios puede hacer que esto cambie. ¿Sabe cuándo? Cuando le entregamos la vida a nuestro Señor. Solamente así. No hay otra manera. No existe situación, problema, dificultad que Dios no pueda solucionar. Lo único, venir a Él. ¿Cree que su problema es mayor que este? No lo creo. ¿Tienes la libertad de acción? Nadie te tiene amarrado, amarrada. ¿Puedes decidir por tu vida? En aquel momento no. Eran esclavos. Y lo que decía el rey se hacía. Pero muchas veces hay que rebelarse contra el mismo sistema para ir a favor de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es venir a Él. Venir a Él. No me importa lo que los demás digan. En algún momento aquel niño tuvo que rebelarse contra papá y mamá. Y decirles el niño, yo no quiero ser como ustedes. Yo quiero buscar de Dios. Pues ve a ver usted qué hace. Le dijeron al niño. Sí. Y ese yo lo conozco. Así es. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene,
no le echo fuera. Tal vez las malas costumbres y los vicios los aprendiste en casa. Pero ¿qué vas a hacer ahora? ¿Le vas a seguir echando la culpa a mamá y a papá? Es que ellos no cumplieron, ellos no me ayudaron. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir rumiando los dolores pasados? Y me recuerdo de mamá y me recuerdo de lo que me hizo y el viejo aquel tal por cual que me hizo tal cosa. ¿Vas a seguir rumiando eso? ¿No es la vida que Dios te ha dado? ¿Por qué no decides por el Señor? Mire qué ejemplo tan maravilloso. Y vea lo que dice el Señor Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Venga a Él. Venga a Él y deje de estar llorando y sufriendo dolores añejos. Que lo único que te trae es cada vez más dolor. Y no sale adelante. Y a veces hay que obedecer, a veces no. Lo que hay que hacer es siempre obedecer a Dios y dejar que Dios actúe. Pase lo que pase y entrega la barquita al río. Y Dios hace el milagro. ¿Sabe a quién? A aquellos que le entregan toda su vida al Señor.